Estamos presentando CHTV, Noticias Matutinas con Armando Villanueva. Estamos de regreso aquí en CHTV. En unos momentos estaremos presentando, como lo hemos anunciado, al embajador designado por el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, designado presidente por la Asamblea de Venezuela, a el abogado Claudio Sandoval, para hablar de la situación que se presenta en este país suramericano, sus vínculos con Honduras y las consecuencias que puede traer en el caso de que Nicolás Maduro, como se había hablado que estaba a punto de caer, si Nicolás Maduro al final no cae y lejos de caer se consolida. ¿Qué va a pasar con aquellos países? ¿Qué pasaría con aquellos países como Honduras que han reconocido al gobierno de Juan Guaidó? Que son más de 50, le cuento, son más de 50 países en el mundo que han reconocido a Juan Guaidó, incluido Estados Unidos y países europeos muy reconocidos. Bien, como le hemos anunciado, está con nosotros esta mañana el doctor abogado Claudio Sandoval. Es el embajador designado por Juan Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por la Asamblea de este país suramericano como presidente venezolano. Y se encuentra ejerciendo en nuestro país ya. Ya presentó cartas credenciales, las copias de estilo ante el presidente Hernández y consecuentemente pues ya está en plenas funciones. Buenos días, doctor Sandoval. Buenos días, querido don Armando. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar con nosotros acá en CHTV. ¿Usted residía en Venezuela antes de venir a Honduras o estaba en otro país? No, yo estaba en otro país. Lamentablemente tuve un exilio forzoso. Fui desterrado por motivos políticos de Venezuela en el año 2016, extrañando mucho mi tierra, con ganas de regresar y creo que pronto lo haremos. ¿Hace cuánto salió usted de Venezuela? Sí, ¿hace cuánto? En el 2016, a mediados del 2016 tuve que salir por razones políticas. Fui secuestrado por el SEBIN, que es el organismo de inteligencia del Estado venezolano. En Venezuela, ¿por qué la gente, es realmente esa persecución que se da en contra de los opositores al régimen? Bueno, sin duda, don Armando. De hecho, usted lo pudo ver el 23 de febrero y el día anterior, el 22 de febrero, cuando el gobierno interino intentó ingresar la ayuda humanitaria. El 22 en el área de Bolívar, el régimen masacró a miembros de la etnia Pemón y luego el 23 en Cúcuta, las hordas del régimen, estamos hablando de colectivos y de presos disfrazados o uniformados de policía, también ocasionaron graves daños y también ocasionaron heridos y muertos, violencia. De manera que para el mundo está claro, don Armando, que el régimen de Venezuela, la dictadura, no le tiembla el pulso para masacrar, para violar derechos humanos, para cometer crímenes de lesa humanidad, y es por ello que también pende ante la Corte Penal Internacional una acusación en contra de estos delincuentes. ¿Cuántos presos políticos a su juicio hay en Venezuela? Porque también usted ha trabajado en el área de derechos humanos. Y ha defendido también presos políticos. Sí, hay una cifra que después del 23 de enero, cuando ocurren los hechos que definitivamente presentan al presidente Guaidó como el presidente interino ante la opinión pública mundial, después de eso tuvimos un pico de alrededor de 1.300 detenidos y presos políticos. Actualmente los números varían dependiendo de la ONG, de la organización no gubernamental que esté llevando los casos, pero estamos hablando de que ya fuera de los detenidos habrían alrededor de 700 civiles, disidentes políticos presos y alrededor de 400 a 500 presos políticos militares activos. Estamos hablando, y allí se ha dado una lucha bastante intensa porque se acusa a veces de manera infundada a los militares, al ejército, que no están haciendo nada, que están postrados, pero deben saber que en Venezuela hay alrededor de 500 militares activos presos por tratar de, o acusados de tratar de
ponerse del lado correcto de la historia. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, embajador, si por ejemplo se llega a consolidar Nicolás Maduro en el poder? Porque a día venimos oyendo a la gente de Estados Unidos, a altos funcionarios, incluido el vicepresidente Mike Pence, hemos oído también al secretario de Estado, Mike Pompeo, que hablan de que tiene los días contados Nicolás Maduro, pero eso ya a día lo venimos oyendo. Aparentemente al final Nicolás Maduro terminará consolidándose. ¿Y qué va a pasar con ustedes, por ejemplo, en este caso el gobierno de Juan Guaidó? Bueno, eso no va a pasar. Nicolás Maduro no se va a consolidar, no se va a consolidar porque tenemos una agenda que estamos llevando a cabo intensamente y de ese modo creemos que la libertad está cerca cuando, bueno, nadie ha visto el futuro. No podemos caer en ese error de vaticinar que en 2 días se va, que en 30 meses se va o en el mes que viene. Pero sí estamos trabajando intensamente y la solución no es desde el exterior, al menos la que nosotros estamos trabajando. Respetamos todas las buenas intenciones y los esfuerzos que se hagan desde el exterior, como el acompañamiento internacional, como la ayuda humanitaria, como la presión mediante sanciones económicas a individuos que son altamente y abiertamente criminales y las pruebas están a la vista. Todo eso lo entendemos y lo necesitamos y apoyamos, pero la verdadera solución es la que estamos gestando desde adentro de Venezuela a lo interno, y ya el presidente Guaidó fijó directrices por medio de la Operación Libertad, que consiste en organizar al mayor número posible de venezolanos para que esta protesta organizada llegue, tome las calles de Caracas y posteriormente se haga con el poder, el poder definitivo, quiero decir, y podamos entonces poner cese a la usurpación en Venezuela. Le hacía la consulta porque no es el caso único de Venezuela. Por ejemplo, el caso del Tíbet, saben ustedes, fue invadido por China desde 1959 y desde esa época los tibetanos tienen un gobierno en el exilio, cuyo máximo representante es el Dalai Lama, y desde 1959, o sea, ¿hace cuántos años? Sería 60 años, se encuentra en el exilio este gobierno. El Dalai Lama, que entendemos reside en la India. O sea que desde esa época, ya hace 60 años, anda buscando el hombre regresar al Tíbet y no ha podido. Y cada día más difícil, porque cada día la China se consolida. Inclusive algunos creen que la China puede convertirse ahora en la primera potencia en el mundo y que está viendo ahora a mí cómo reunifica todos sus territorios, incluido Taiwán. Ya Hong Kong ya ha pasado a formar parte desde hace años a su territorio. Ahora sigue con Taiwán y no digamos el Tíbet, pues, pero bueno, no estamos hablando que eso vaya a ser el caso de Venezuela, que va a esperar 60 años a que se vaya Maduro, ¿va? Pero sí hay esperanzas de que Maduro va a caer más temprano que tarde. Debemos recordarle a tu distinguida audiencia que el usurpador tenía un periodo presidencial que abarcaba desde el 10 de enero del año 2013 hasta el 10 de enero del año 2019. Culminado su mandato el 10 de enero del año 2019, allí hay un hito histórico y entonces yo siempre recuerdo el tema del antes y el después, el 10 de enero. Por ejemplo, antes del 10 de enero no había oposición unida, estaba totalmente dividida. Antes del 10 de enero no teníamos un líder concreto. Antes del 10 de enero la gente estaba metida en su casa desesperanzada, no teníamos calle. Antes del 10 de enero el apoyo internacional era meramente de acompañamiento moral. Pero evaluemos qué pasó después del 10 de enero cuando el usurpador pierde su legitimidad de origen. Bueno, encontramos hoy en día una oposición unida. Encontramos una oposición en torno a un líder concreto, que es el presidente interino Juan Guaidó. Encontramos una sociedad en la calle movilizada, esperanzada y moralizada. También encontramos a una sociedad y una comunidad internacional que está prestando un apoyo invaluable, ya con gestos concretos como la ayuda humanitaria que ha dado el gobierno hondureño con 2 toneladas de medicinas y de alimentos. Entonces, hemos dado grandes pasos y esta lucha, don Armando, del cambio de un régimen, de transiciones hacia la democracia,
es innumerable, hay diversos casos, usted ha mencionado algunos en esas batallas, también tenemos amplia literatura y experiencia en América Latina, pero la de Venezuela, la transición de Venezuela es inédita por muchos factores, porque entre estos factores tenemos que está saliendo por primera vez desde una institución democrática como lo es la Asamblea Nacional, que es el equivalente al Congreso en Venezuela. Eso es un primer paso, liderada en este caso por el presidente Guaidó. También tenemos otro factor importante, y es que nuestro gobierno interino no está en el exilio como pudo haberlo estado Charles de Gaulle en su momento u otras experiencias. Nosotros estamos allí dando la pelea, y aunque han tratado de menguar los esfuerzos del gobierno interino, incluso de convertirlo en un gobierno en el exilio, nosotros y el presidente Guaidó dio la prueba de que estamos comprometidos a estar en el país. Concretamente regresó de su gira por Latinoamérica por el aeropuerto de Maiquetía, el principal aeropuerto de Venezuela, para instalarse y seguir recorriendo las calles de Venezuela. ¿Y cómo a su juicio va a caer Maduro entonces? Porque vemos que si tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la institución que tiene las armas en Venezuela, puede caer, al menos que se dé una invasión ahí, porque también está descartada en Estados Unidos. Bueno, mire, el final de la película nadie lo ha visto aún, ¿no? Salvo que sea Nostradamus, pueda ver el futuro. Pero la historia también nos ha enseñado que este tipo de regímenes que son mafiosos, que están muy involucrados con el crimen organizado, con el terrorismo, que también son antidemocráticos, terminan mal. Eso es lo que nos ha demostrado la historia, y que terminan. ¿Cómo va a terminar concretamente? Eso aún nadie lo ha visto. Lo que sí puedo decirle en este momento es que a través de la Operación Libertad, que es el próximo paso a seguir, nosotros estamos dispuestos a ponerle cese a la usurpación. Y eso significa que con o sin el ejército, con o sin la Fuerza Armada, nosotros vamos a hacer nuestra parte, nuestra tarea, que es ponerle fin a la usurpación. ¿Es un narcoestado Venezuela? Sin duda, está demostrado completamente que Venezuela se ha convertido en un narcoestado. Algunos dicen que es el sueño que Pablo Escobar nunca tuvo, que era el de acceder a las estructuras del Estado para desde allí empezar a utilizarlas y operar en función del narcotráfico. Tenemos diversos carteles, hay uno muy famoso que llaman el cartel de los soles, que está conformado por algunos de los miembros del alto mando militar. Entonces hay una red, todo un marco probatorio que así lo demuestra, y ya hay casos sobre este tema que en los Estados Unidos se ventiló el caso, por ejemplo, de los narcosobrinos porque son traficantes de drogas que forman parte de la familia presidencial por la vía de la esposa del usurpador Nicolás Maduro. Bueno, en el mundo ocurren cosas que a veces uno queda sorprendido, y son informaciones que el común de la gente no las conoce, no tiene acceso a esa información, pero uno como periodista, y en viajes que uno hace por razón de su trabajo, mire, conoce informes a veces que uno se queda de lado, ¿verdad? Se queda de lado. Ve usted con esto de, por ejemplo, de las drogas, Yo por eso siempre he creído que las drogas para Estados Unidos es un negocio, porque Estados Unidos tiene tanta información, tiene tanta tecnología para conseguir información, tiene cantidad de satélites para estar monitoreando todo el mundo, monitorea a Rusia, China, a estos países de Latinoamérica, y en este caso Venezuela y Colombia, por ejemplo, y sabe cada uno de los movimientos que se dan. Pues en una ocasión vi esto que le llaman las trazas. Las trazas son las líneas de los vuelos que salen de un país a otro, En este caso eran trazas únicamente de los vuelos de Venezuela hacia Honduras y de Colombia hacia Honduras. Y no tiene idea usted cuántas trazas habían de vuelos saliendo de Venezuela y de Colombia. En su mayoría todos aviones cargados con drogas, y que vienen aquí, aterrizan en la Mosquitia, aterrizan no sé si allá en Roatán, o lanzan el cargamento. Dicen que muchos de esa gente que se dedica, pescadores entre comillas, ahí en Islas de la Bahía, se encargan de recoger esa droga que lanzan desde los aviones al mar.
Y el caso que quiero decirle, ¿sabe que hay una parte ahí donde el mar ni se ve? Hay tantas trazas o rayas en el mar de vuelos saliendo desde Venezuela y desde Colombia para Centroamérica. Para Centroamérica. Los gringos saben eso. Si esa información la tienen ellos, viene de ellos. Son satélites de ellos. ¿Y por qué no hacen nada? Le hablo de años, pues. No es nuevo, esto es de años. Y eso lo vi hace como 2 años, 2, 3 años creo. Ese mapa de trazas. ¿Y por qué no actúan? Pues inclusive, ¿sabe que los gringos saben de dónde, por ejemplo, sale un avión? Si ahorita sale un avión, para decirle de Maiquetía, ahí en Venezuela, o sale de Maracaibo, o sale de la isla Margarita con drogas, o lo que sea, ellos saben, desde que despega, le siguen toda la ruta hasta donde va a llegar y todos se lo saben. Entonces, el punto es porque no actúan. Por eso dice que los gringos tienen eso como un negocio, ¿va? Que dejan que la droga llegue allá, porque para ellos es un puesto a la droga dentro de Estados Unidos. Es un negocio. Todo ese dinero que está en bancos estadounidenses que sirve para mover la economía dentro de Estados Unidos. Pero bueno, el caso que esas trazas están ahí, usted lo puede ver, son fotografías satelitales, ¿verdad?, de los vuelos que salen de Venezuela y Colombia a Centroamérica. Usted dice que era el sueño de Pablo Escobar, poder accesar a las estructuras del Estado para poder manejar su negocio de las drogas. Así es, bueno, le comparto unos datos importantes. Se calcula que el negocio ilícito de Venezuela, al menos de este narcoestado, es alrededor de 30.000 a 40.000 millones de dólares al año, y que este es uno de los sustitutos que está utilizando el narco régimen para poder sostenerse y operar en el poder, habida cuenta que las exportaciones y los ingresos por el petróleo se redujeron y ahora van a seguir reduciéndose, y ahora también con el tema de las sanciones no podrían seguir obteniendo ingresos fuertes. Entonces, estamos hablando de que en Venezuela, de haber sido un país puente históricamente para la salida de droga, de cargamentos hacia Europa y hacia Centroamérica, ahora es un país que no solo es puente, sino que también cultiva. Y todo esto bajo la anuencia de las autoridades de Venezuela. En Estados Unidos hasta ahora ha sido muy generoso con la situación de Venezuela y con este proceso de transición, y se han dado los llamados indictments, algunas de estas acusaciones de personeros del gobierno, y como le digo, ya está el primer caso concreto, es el de los narcosobrinos, que se encuentran ya hoy en día en Estados Unidos presos tras las rejas, y estos son procesos que duran bastante tiempo para montar el caso. Sobre todo en Venezuela estamos hablando de jefe de Estado, estamos hablando de funcionarios de gobierno, y no es lo mismo que aprender o tener todo un sistema de captura para un narcotraficante que esté fuera o amparado fuera de esas estructuras del Estado. Pero hasta ahora eso está demostrado, y esperemos y tenemos la esperanza de que todas estas causas puedan ser luego llevadas a la justicia. Es como el caso de Colombia. Ustedes han oído hablar de la FARC, que supuestamente llegó a un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, cuando estaba el presidente Juan Manuel Santos. Un proceso de paz que, por cierto, ha dividido completamente a la sociedad colombiana. Pero el hecho está en que esa guerrilla, en mi caso personal, yo nunca he llamado guerrilla, porque en realidad estos eran narcotraficantes, ¿verdad?, disfrazados de guerrilleros. O sea, narcotraficantes con fatiga y con una boina, ¿va?, o con una gorra. Diferente, por ejemplo, aquí los casos, por ejemplo, de un marero es más respetable todavía. Un narcotraficante aquí es más respetable porque se identifica como marero o como narcotraficante y punto. No anda disfrazado ahí de guerrillero, ¿va?, como estos de la FARC. La FARC se dedicaba a cuidarle a los cultivos de la coca a los narcotraficantes, y luego inclusive comenzaron a procesarla en laboratorios cuidados por ellos. Se hicieron una especie de alianza macabra ahí, ellos cuidando los laboratorios a cambio de que ellos les dieran dinero y les proveyeran también de armas. Esa fue la alianza que se dio durante muchísimos años en Venezuela y todo el mundo en Colombia, y todo el mundo lo conoce. Ahora, ¿qué le diría, señor Claudio Sandoval, embajador designado por Juan Guaidó en Honduras? ¿Sabe que en Honduras tiene sus fans el presidente Nicolás Maduro, al igual que Hugo Chávez? Hay gente aquí que todavía no se ha dado cuenta de todos los acontecimientos de los años 90, de la caída del muro de Berlín,
de la Unión Soviética y todo eso, y continúan firmemente, son marxistas, por lo menos de nombre firmemente convencidos, y defienden a capa y espada al régimen de Maduro. ¿Qué le diría usted a ellos? Porque ellos dicen que es el mejor gobierno que ha habido, que han logrado sacar de la pobreza a millones de venezolanos, que es un gobierno honesto, ¿verdad? Que nada de eso que dicen es cierto, dicen que es invento del imperialismo para derrocar a Venezuela para quedarse con su petróleo. Bueno, yo le diría que la realidad del caso venezolano está a la vista. Ni siquiera es necesario argumentar demasiado. Está a la vista porque hay todo un trabajo documentado de activistas políticos, de medios de comunicación, donde reflejan que en Venezuela hay carencia de todas índoles, carencia en el área alimentaria, de medicinas, tenemos una desnutrición colectiva reciente en el último año, una pérdida de peso de alrededor de 10 a 11 kilos, pero sin embargo hay corrientes que tratan de expandir el socialismo del siglo XXI, que es la nueva cara de la revolución marxista continental, a esa que comenzó en aquella isla del Caribe. En Venezuela, la penetración del socialismo o del comunismo es de décadas, data del año de la década del 60. Y así vino paulatinamente por la vía de la violencia, tratando de acceder al Estado, hasta que luego se dieron cuenta que la vía violenta no era el mejor camino, porque el pueblo le generaba rechazo ese camino de las guerrillas, y entonces utilizaron a este personaje llamado Hugo Chávez y llegaron por la vía de las urnas, un proyecto socialista que sí tenía un reengambre social, que sí tenía la buena fe, la buena intención al principio de visibilizar a los pobres y trabajar el tema de la desigualdad social, pero que luego con el tiempo se tornó en sencillamente un sistema de poder por el poder, de mantenerse en el poder a toda costa, y es lo que estamos viendo en este momento. Yo le diría a la comunidad hondureña que tengan buen ojo sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, y sin embargo, pues en un Estado democrático hay que respetar todas las tendencias, siempre y cuando estén dentro del marco de la ley y no sean violentos, no estén haciendo ningún tipo de desestabilización del sistema democrático. Esa es mi opinión para cualquier, que no es una opinión sobre el tema hondureño concreto, sino más general sobre los principios de lo que debe ser la actuación de cualquier grupo político en un país. ¿Y a usted hasta ahora no lo han querido agredir ahí en la calle? ¿O será que no lo conocen? Porque aquí han querido agredir a representantes de Venezuela. Bueno, hasta ahora no ha habido ningún tipo de agresión documentada a ningún representante venezolano, a ningún representante del gobierno interino, porque la razón es muy simple. El único representante y diplomático acreditado en Venezuela del gobierno interino es mi persona. Y hasta ahora todo lo que he recibido es muestras de solidaridad, de aprecio, gran recepción, y esperamos que esto siga así, porque nosotros estamos haciendo una labor, como usted está viendo, educativa y también diplomática. Nosotros no estamos acá para intervenir en los asuntos internos de su país, ni tampoco para hacer proselitismo político en favor de una u otra tendencia. Nuestra única causa es la democracia, el respeto de los derechos humanos. Eso que hablan de Venezuela, de la carencia de comestibles, las góndolas en los supermercados vacíos y todo, ¿es cierto eso? Porque aquí algunos dicen que no es cierto, dicen que es un invento del imperialismo, que en las gasolineras hay combustibles para tirar para arriba y todo ese tipo de cosas, en los hospitales que hay medicamentos y todo. Bueno, mire, le comparto una cifra muy concreta. En Venezuela hay riesgo de que 300.000, entre 250.000 y 300.000 personas puedan perder la vida producto de la emergencia humanitaria compleja que estamos denunciando, y que, como le digo, la comunidad internacional ha percibido, ha captado esta crisis humanitaria a través de los medios de comunicación y de nuestras gestiones diplomáticas. Bueno, lo que estamos diciendo también es que
necesitamos ingresar esa ayuda humanitaria para poder no resolver el problema. Estamos hablando de la ayuda humanitaria que está copiada en Cúcuta, que está también en Brasil y ahora en Curazao. No para resolver el problema de fondo, pero esta ayuda humanitaria permitiría que al menos 20.000 personas que están en riesgo crítico pudieran ser atendidas. Por eso es que nosotros también decimos que la dictadura de Venezuela ha cometido un crimen de lesa humanidad, porque el Estatuto de Roma en su artículo 7º establece que cuando una persona en un territorio o un grupo de personas prohíben el acceso de medicinas o medicamentos hacia una población determinada, eso se considera crimen de lesa humanidad. Y lo estamos viendo en vivo y directo continuamente en Venezuela. ¿Y la situación de los hospitales públicos en Venezuela? Sí, bueno, déjeme decirle que están totalmente complicados, colapsados. Por acá tengo una cifra que le quiero compartir. Estamos hablando de que la mortalidad infantil en Venezuela ha llegado al 30%, la mortalidad materna está por el orden del 65% sobre la población y estamos con un 88% de escasez de medicamentos y un 71% de los hospitales y las áreas como quirófanos tienen deficiencias, están fallando. Bueno, hay gente que no lo cree acá, le cuento, hay gente que no cree esa situación que se da en Venezuela en la materia de salud, en materia del abastecimiento de los supermercados, de alimentos. Y sí quiero decirle que en una ocasión a mí me llamó una amiga que vivía en Honduras, es hondureña, pero está casada con un venezolano, sus hijos nacieron en Venezuela y está allá. Y me llamó desesperada que no había cómo hacer para venirse, que cómo se le podría inclusive ayudar, me dijo, con un boleto, porque aparentemente tampoco hay dólares, cuesta mucho conseguir dólares para poder comprar un boleto. Por cierto, algunas líneas aéreas han suspendido sus vuelos ya a Venezuela, incluida American Airlines. ¿Cómo está el tema de las divisas en Venezuela? Bueno, mire, yo quiero entonces traer a colación aquella cita célebre del presidente estadounidense Abraham Lincoln, ¿no? Que dijo una vez que podrás engañar a todos algún tiempo, podrás engañar a algunos todo el tiempo, pero no podrás engañar a todos todo el tiempo. Entonces, por supuesto que siempre va a existir una pequeña minoría, que en Venezuela es un grupito, porque Venezuela en estos momentos repudia la dictadura. Estamos hablando de un 90% de impopularidad de ese régimen inhumano. Entonces, pero siempre va a obtener usted cierta reacción negativa. El mismo Jesucristo hoy en día, que es uno de los hombres más buenos que ha pasado por la tierra, y hay personas que lo odian, y usted escucha todos los días agresiones verbales sobre la religión católica, los cristianos y sobre Jesucristo en concreto. También en Alemania, usted tiene que hoy en día se encuentra el partido neonazi todavía tratando de ganar espacio, a pesar de que el nacionalsocialismo alemán, presidido o liderado por Hitler, llevó desolación a Europa, mató a millones de judíos en campos de concentración y a millones de civiles. Y sin embargo usted hoy encuentra personas que dicen que eso no ocurrió, que el holocausto no ocurrió y que Hitler es un tremendo tipo, un tremendo líder. Entonces, lo importante es que las mayorías y que el pueblo y que la comunidad internacional reme hacia los caminos de la paz, los caminos de la democracia y del respeto de los derechos humanos. Y es por eso que cuando nosotros decimos vamos bien en este momento, lo decimos con la convicción de que estamos ganando la batalla, porque ya existe conciencia y sensibilidad interna y también internacional sobre la ruta que debe llevar Venezuela, y esa ruta es una transición pacífica, sostenida y ordenada hacia la democracia. Bueno,
Y eso último que usted plantea es correcto en el sentido de que, mire, el mundo está como loco. Imagínese usted que Hitler en la Segunda Guerra Mundial hubo más de 60 millones de muertos como producto de la guerra. Solamente judíos, más de 6 millones. Pero ya han aparecido grupos neonazis, y es correcto, y aparecen con la bandera neonazis ahí están. Y hay gente que los apoya, ¿va? Hay gente que los apoya, porque el mundo así es. Bueno, en Colombia, por ejemplo, Pablo Escobar, se dice que es venerado en algunos lugares. Hay personas, familias humildes que tienen ahí a Pablo Escobar en un altar, con velas encendidas y su fotografía ahí, y le rinden culto como una verdadera divinidad. Ya ve usted, y Pablo Escobar mató pero miles de personas, ¿verdad? Bueno, solamente uno de los sicarios de él, John Jairo Vázquez Velázquez, alias Popeye, mató, él mismo reconoce que mató, solo él mató 300, y coordinó la muerte como de 3000, incluido el procurador general, el ministro de Justicia, el candidato presidencial Luis Carlos Galán, y cantidad de fiscales, periodistas, directores de medios de comunicación, futbolistas. Bueno, ¿a quién no? ¿A quién no? Pero hay gente que ahí está, lo tienen como un dios. Pero sí, eso está allí. Lo importante es que son minorías, el extremismo siempre es minoritario en cualquier país del mundo, porque la sociedad, el ser humano, su naturaleza tiene alguna parte animal violenta, pero ya estamos lo suficientemente civilizados para entender que el camino de la paz y las vías de la cordialidad siempre son las mejores, y las mayorías en Venezuela, que es lo importante, están en favor de la democracia y de esa transición hacia la democracia en Venezuela. Bueno, y ahora, estos si van a caer, son duros de matar, ¿va? Como dice la película de Bruce Willis. Y peor es esa trilogía que ha salido ahí ahora, Diosdado Cabello, quiero decir. ¿Cómo se llama la mujer? Delcy Rodríguez. Y el Nicolás Maduro, pues. Una trilogía ahí de 3 personajes que están bien firmes, ¿va? Que no caen. Sí, para ellos el costo de salida es muy alto y no están dispuestos a salir del poder porque perciben que al salir del poder sus crímenes serán castigados. Entonces ellos en este momento es un tema de supervivencia personal por su cabeza, y por su cabeza tienen sometido a millones de personas, de venezolanos, a la barbarie, a la miseria, a la hambruna, a la falta de electricidad, a la falta de agua. Es decir, tenemos un régimen de personas que han aprendido mucho de otros regímenes autoritarios a cómo mantenerse en el poder, y Venezuela es el primer caso inédito de la dictadura o la autocracia del siglo XXI, que es un sistema de gobierno con apariencias democráticas, que hacen elecciones, que de alguna manera ponen a participar al pueblo, pero que al final del día es una farsa, es una simulación. Y les pongo un ejemplo concreto. La primera lucha pública en la cual yo salí al ruedo fue en el 2007 con ocasión del cierre del principal canal de televisión de Venezuela, en su momento RCTV, Radio Caracas Televisión, y que luego eso llevó a una lucha por un referéndum donde el difunto Chávez quería cambiar la Constitución para establecer, entre otras cláusulas, la más importante, la reelección indefinida para que él pudiera eternizarse en el poder. Entonces, esa lucha nosotros la dimos, el movimiento estudiantil, en ese momento yo era estudiante. De esa lucha, por cierto, también viene el presidente Guaidó, y la ganamos el 2 de diciembre del 2007. Se vendió en Venezuela el paradigma del cambio de la democracia representativa a la democracia participativa, donde el pueblo empoderado entonces iba a ser el que encauzaría su destino. Pues bien, ese referéndum que nosotros ganamos a todas luces, luego el año siguiente el autoritario Chávez decidió no hacerle caso, decidió darle una patada a la Constitución del 99 que ellos mismos crearon, y estableció la cláusula de la reelección indefinida, con lo cual él pudo seguir gobernando en el país porque ya sus tiempos, sus periodos habían sido... Bueno, después lo imitó Evo Morales, ¿va? Evo Morales también convocó a un referéndum porque la gente dijera si estaba de acuerdo o no, eso fue el año pasado, si estaba de acuerdo o no para que él siguiera en el poder, para que se volviera a reelegir. La gente le dijo que no. La gente le dijo que no, entonces
él va por otra reelección, ¿verdad? Por eso, y él mismo había convocado ese referéndum. Sí, entonces el punto concreto es que estas democracias, estas autocracias disfrazadas de democracia, le ponen a uno el señuelo de que sí, vas a participar, apóyame porque tú ahora vas a participar. Y entonces cuando participas y votas en contra de sus intereses, igual no le hacen caso. Entonces estamos hablando de una farsa, y en Venezuela se ha visto de las farsas electorales a lo largo de estos 20 años, y el pueblo hondureño tiene entonces que saber que cuando ustedes escuchen de cambios constitucionales a través de asambleas nacionales constituyentes, cuando ustedes escuchen de democracia participativa para empoderar al pueblo, pues sepan ustedes que ya tenemos la experiencia en Venezuela, y la experiencia es que este es el camino a la servidumbre, este es el camino a la esclavitud, y después es muy difícil salir de esto porque ciertamente son duros de sacar. Yo no voy a utilizar aquella frase, pero al menos son duros de sacar. Claro. Bueno, aquí en nuestro país hay gente que añora un régimen parecido al de Venezuela o al de Cuba. ¿Qué le diría usted, embajador? Que ni se les ocurra. Miren, es peligroso, y una vez nosotros perdimos nuestro país en términos de instituciones, nos queda una, el paladín es la institución democrática, el Congreso, la Asamblea Nacional, y es desde allí que estamos dando una gran batalla con el pueblo también en la calle. Pero yo, sin ánimos de intervenir en los asuntos internos de Honduras, lo que sí puedo es que ustedes tengan mi testimonio y que aprendan por cabeza propia. Por allí dicen que nadie aprende en cabeza ajena, al menos en mi país. Pues mire, estamos en un momento importante de aprender en cabeza ajena, porque en Venezuela se dio un paradigma importante, que son 3 elementos que han moldeado las fuerzas de nuestro país y nuestra historia en los últimos 20 años. Una lucha entre la democracia y el socialismo, una lucha ideológica entre la democracia, el respeto por los derechos humanos, y el comunismo, llamado socialismo del siglo XXI, en esta época. El otro factor importante es una lucha entre una economía moderna de libre mercado y una economía primitiva, estatista, que atenta contra las libertades fundamentales y en particular la libertad privada. Y el tercer factor que ha moldeado nuestra historia política ha sido el crimen organizado. Cómo las estructuras del crimen organizado, las mafias, que eso no existía en Venezuela 20 años atrás, en términos de su afán y pretensión de acceder al poder, hoy en día han secuestrado las instituciones. Entonces tenemos un Estado con una combinación de ideología primitiva comunista para lo político, de ideología primitiva para lo económico con el estatismo, el capitalismo de Estado, y un tercer elemento que es el crimen organizado, las mafias, el narcotráfico, el terrorismo metido en las estructuras del Estado, y en consecuencia tenemos un Estado que se está fragmentando, un Estado fallido, una nación que está dejando de serlo. Algún historiador en Venezuela, el profesor Agustín Blanco Muñoz, lo llamaba un ex país. Entonces yo les digo a ustedes, queridos hermanos y hermanas, mosca, pila, porque si ustedes se dejan implantar algo parecido aquí, si ustedes dejan que el chavismo del socialismo del siglo XXI se instaure en estas latitudes, pudieran tener bastantes pesadillas en los próximos años, pero eso lo decide el pueblo, eso lo deciden ustedes los hondureños. Yo en eso no me meto, yo sencillamente estoy acá presentándole un caso y un testimonio. Bueno, y vale porque la gente, a veces la gente tiene unas preferencias medias raras, y es lo que hablábamos en este caso, por ejemplo, del resurgimiento del neonazismo en algunos países de Europa, incluido Alemania, donde comenzó justamente en Berlín ese movimiento, en realidad lo comenzó en Múnich, Hitler, pero bueno, fue en Alemania donde se dio toda esa situación que combinó al final con la Segunda Guerra Mundial, que ya todo el mundo conoce en qué concluyó. Pero la gente así es, y la gente no entiende. Yo he escuchado gente antisistema que están escriben sobre todo ahora que están de moda las redes sociales, cómo se dan gusto, entre comillas, escribiendo
una serie de barrabasadas en las redes sociales y no se dan cuenta a veces que las cosas que tenemos, aunque estén malas y hay que mejorarlas, pero no están tan peores como en otras partes, podemos estar mucho peores. Fíjense, por ejemplo, hay una campaña de algunos sectores en contra del bipartidismo y enhorabuena que el bipartidismo desaparezca siempre y cuando sea reemplazado por políticos o por partidos, o ya sea o por outsiders que van a hacer las cosas bien. Pero hasta ahora, ojo, yo lo que he visto hasta ahora en países donde ha desaparecido el bipartidismo, la medicina ha salido mucho peor que la enfermedad. Y un ejemplo clásico de esto es justamente Venezuela. Allá hay dos partidos, había un bipartidismo bien marcado entre los copellanos, el Partido de la Democracia Cristiana y los adecos, que así le decían a la Acción Democrática. Desaparecieron con el surgimiento de este personaje que apareció dando un golpe de Estado y luego fue indultado, Hugo Chávez. Dijeron, bueno, esta es la salvación de Venezuela. Hugo Chávez, ¿ya viste qué ha pasado en Venezuela? Salió peor la medicina que la enfermedad. Tuve la oportunidad inclusive de conocer a un presidente de Venezuela, lo conocí en El Salvador en medio de la guerra, en 1984 creo que fue, estamos invitados como observadores a un proceso electoral. Recuerdo que en esa reunión estaba ahí, ¿sabe quién estaba en esa reunión? Acababa de salir unos días antes de la cárcel, donde había estado preso 20 años, 20 largos años, 2 décadas. Huber Matos, uno de los comandantes de la Revolución Cubana, lo tuvo preso Fidel Castro porque estaba en contra de cuando Fidel Castro declaró el carácter marxista-leninista de la revolución. Ya Fidel cuando metió preso a Huber Matos, había mandado a matar a Camilo Cienfuegos, que era el líder carismático de la revolución. Lo mandó a matar en un presunto accidente aéreo. Para el final todo el mundo en Cuba sabe que lo mandó a matar Fidel Castro. Acababa de salir de la cárcel, ahí conocí al presidente de Venezuela, Luis Herrera Campín. No se me olvide que estábamos en la reunión, ahí una recepción que daba el gobierno salvadoreño a los observadores que andábamos, y sonaban bombazos por todas partes, porque estaba la guerra, en plena guerra, El Salvador, y en elecciones en plena guerra. En plena guerra, mire, ¿y qué pasó en El Salvador, por ejemplo? Para que al final la guerrilla se diera cuenta que los fusiles no eran la solución a los problemas de este país centroamericano. Al final silenciaron los fusiles y cambiaron las balas por votos, y ahí están ya 2 veces en el poder en El Salvador, ¿va? Para bien o para mal, ya llevan 2 periodos en el poder, el FMLN. Entonces, los pueblos se equivocan muchas veces. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos presentando CHTV, Noticias Matutinas con Armando Villanueva. Llegas en la parte final, señor embajador. Yo le pregunto de nuevo, ¿qué va a pasar si Maduro, pues, no vemos ahí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si los gringos dicen que los gringos no son amigos de nadie, al final se arreglan con Maduro? Eso no va a pasar, no va a pasar que el régimen se consolide, no va a pasar que la dictadura de Venezuela tenga mayor oxígeno, porque nosotros nos estamos encargando, como le he dicho anteriormente, estamos trabajando las 24 horas del día fuertemente para lograr que cese la usurpación. Y es importante aclarar eso. Nosotros no estamos contando con ningún poder o potencia extranjera para resolver lo que entre venezolanos tenemos que resolver. Ahora sí, nosotros como gobierno interino estamos poniendo y haciendo nuestra parte. Y el pueblo venezolano ha demostrado que nos sigue y que está esperanzado y moralizado en torno al gobierno interino. Pero también ya queda de parte de ese pueblo noble venezolano de dar el remate final, ir a la recta final y que nos acompañen en la Operación Libertad. ¿La gente sigue en las calles en Venezuela? Sí, la gente sigue en las calles en Venezuela por muchas razones, incluyendo las protestas frente a la desidia de un régimen que está cada día más hambriando a la sociedad. La gente está en la calle buscando salidas pacíficas a esta situación, y lo vimos en Valencia, donde el presidente Guaidó dio un meeting, ofreció un discurso, una concentración bastante concurrida, y así lo vamos a seguir viendo, anótelo usted, a lo largo del país en este recorrido que está haciendo el presidente Guaidó para organizar aún más la protesta cívica con mira a la consecución de la Operación Libertad.
Bueno, hay una llamada acá desde Tegucigalpa sobre el tema. Buenos días, adelante. Muy buenos días, licenciado Villanueva y el panelista que tiene ahí. Yo desde el principio del programa estoy escuchando la persona que está ahí y dolida, como hondureña, me siento dolida, siento un dolor profundo en mi corazón, que él con gallardía dice que el señor presidente fue a donar a Venezuela. Yo le invito a este señor que vaya a los hospitales de Honduras y vaya a ver esa decadencia de medicamentos y todo. Entonces, podemos escudarnos de todo, pero de Dios no nos podemos esconder. ¿Cómo nos vamos a esconder si Dios conoce y no se mueve ni una hoja sin la voluntad de Dios? Entonces yo digo que si esta gente fuera honesta, devolvieran ese cargamento de medicamentos y de cosas que este país está necesitado. Está viendo este señor la crisis que estamos en este país, está viendo esos incendios que están provocados por los terratenientes, casatenientes, dueños de este país, para construir colonias. Miren el Merendón, ahí se ve cómo están descombrando porque permitieron que suelos vírgenes que nos producen agua y aire, purificando nuestros pulmones, nuestra vida, los están cegando. Yo llamo a este señor que vaya a los hospitales y que mire que no hay ni una jeringa en estos hospitales, que no hay ni aspirinas ni nada, que no hay a veces ni salarios para los empleados de este país. Yo soy una persona jubilada y me dedico a vender mis cositas. Hoy no, hermana, no le podemos comprar nada porque no tenemos capacidad de pago. Ese es el dolor que sentimos los hondureños, caballero que se da el lujo de decir que el señor presidente donó a Venezuela. Por Dios santo, tenga más conciencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en lo particular siempre hemos dicho que creo que ningún país es tan rico para no necesitar, es una frase bien trillada, pero es correcta, ni tan pobre para no poder dar. En su casa, ahí usted, en su comunidad donde usted vive, usted a veces es muy pobre, pero cuando puede usted le regala a su vecino una tortillita. En el trabajo usted, aunque sea un empleado muy pobre, el conserje, la aseadora, pero de vez en cuando usted le regala a su compañero una tortillita ahí, con frijolitos, con un pedacito de queso, etcétera. Debemos ser solidarios. La solidaridad es una virtud que debe ser inherente a todo ser humano. Inclusive está planteada en las Sagradas Escrituras, en el Corán, en la Biblia, en el Talmud, en todos los libros sagrados de las diferentes religiones, la solidaridad. Inclusive en la Biblia hay una famosa parábola, la parábola del samaritano, que fue asaltado. Los ladrones lo golpearon, lo hirieron y pasaban por él, casi para encima de él. Pasaron diferentes ahí, ¿verdad? Los judíos, pasó otra gente, nadie le paraba bola, ¿va? El levita, hasta que pasó un samaritano y se detuvo. Le curó las heridas, lo llevó a un mesón y le pagó a una persona para que lo cuidara mientras se recuperaba. La solidaridad debe ser inherente a todos los humanos. Y si bien es cierto, en nuestro país hay mucha pobreza, hay mucha calamidad, no significa que no tengamos algo para darle, en este caso, a la situación que vive Venezuela. Yo se lo digo, yo estoy totalmente en contra de ese tipo de pensamientos. Por ejemplo, ve usted México, cómo México nos ha extendido la mano. En México hay mucha pobreza, pero no porque México sea un país pobre, alguien va a decir, ¿y por qué le llevan ayuda a Honduras? Y Honduras, aquí nos estamos muriendo de hambre. México, vea cuánta gente se va de México para Estados Unidos. Cuba, mismo Cuba, en Cuba hay pobreza, bastante pobreza, pero Cuba nos ha mandado médicos a los hondureños y nos ha mandado ayuda cuando se ha podido. Cuando hemos tenido aquí huracanes, por ejemplo, nos han dicho presente. Y yo se lo digo en lo particular, creo que debemos de seguir así. Haití mismo, Haití es un país pobre, ha sido calificado durante mucho tiempo como el país más pobre, pero Haití también puede ganar. Y Haití estamos seguros que ha dado ayuda. Cuando han habido problemas en la Dominicana, Haití manda gente ahí, manda rescatistas, Cruz Roja, bomberos, y una que otra ayuda a su vecino, porque así debemos de ser los seres humanos. Creo que no debemos de tener ese tipo de pensamiento. Yo creo que estamos viviendo una situación que aquí todo lo vemos mal, todo. Y hay grandes problemas en Honduras, gravísimos problemas, principalmente el problema del desempleo.
pero no nos demos por vencidos, no nos sintamos derrotados, levantemos la cabeza, pongámonos de pie y salgamos adelante en medio de todos estos problemas que hay en el país. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Si lo está haciendo Venezuela en este momento con tantos problemas políticos, está haciendo Nicaragua con esa crisis que tiene desde abril, que ha dado como 500 muertos, y nosotros, ¿por qué no? Pero mire, no nos dejemos llevar por cuentos de sirenas, por algunos que hablan ahí o que escriben en redes sociales, que creen que si llegan al poder van a hacer la panacea y que van a solventar todos los problemas. Mire, yo le aseguro, cualquiera que llegara a gobernar Honduras en este momento, con solo el tema de la inseguridad que hay en el país, es un tema, mire, pero sumamente delicado. Se hace un monstruo como una hidra de 7 cabezas, le arranca usted las cabezas y le vuelven a nacer, se las vuelve a arrancar, le vuelven a nacer. Así es la delincuencia. No digamos el tema del desempleo. Mire, es bonito construir castillos en el aire, pero cuando uno ya ve las cosas ya en serio, no es lo mismo como se dice verla venir que platicar con ella, ¿va? Es fácil, alguna gente que cree que solo es de soplar y hacer botellas. Hay problemas enormes en Honduras. Pero bueno, la situación es enfrentar esos problemas que hay en el país y yo de nuevo le digo, creo en lo particular que nadie es tan rico para no necesitar ni tan pobre para no dar. Estados Unidos ha sufrido a veces embates, ha tenido problemas y a Estados Unidos, a otros países le han enviado ayudas. Puede ser Estados Unidos, pero necesita de que alguien le extienda una mano. Permítame a complementarle que ratificamos y estamos orgullosos de la solidaridad del pueblo hondureño y de su gobierno por este envío, y para nosotros el valor cristiano de la solidaridad es importante. Ya está aquel pasaje donde lo grande del cristiano es el de dar, el de aportar en tiempos de tribulación. Bueno, cuando uno está cómodo es muy fácil dar. Por eso también aquel pasaje donde se dice que vale más la pequeña contribución del pobre que está sufriendo, que está en tiempos de tribulación, que aquel rico que saca desde el bolsillo y puede comprar la iglesia o puede comprar cualquier situación porque lo hace desde la comodidad. Entonces ese principio cristiano hay que reivindicarlo, hay que siempre llevarlo a lo largo de nuestra sociedad. Ese es un valor importante. Y por otra parte, la ayuda hacia Venezuela está más que justificada. La situación de Venezuela es un tema como comparar manzanas con peras. Es totalmente distinta. No hay ningún país en la región, ni siquiera Haití, don Armando, que se le compare a la grave situación que está viviendo Venezuela, como ya hemos ya compartido los índices. Estamos hablando de una catástrofe que solo ocurre en tiempos de guerra, y en Venezuela no hay guerra, conflicto civil armado, una catástrofe que solo puede ocurrir por obras de la naturaleza. En Venezuela no ha ocurrido ninguna catástrofe de la naturaleza. Estamos hablando de una catástrofe, de una tragedia que ha sido creada por el hombre a través de una ideología llamada el socialismo del siglo XXI. Y yo no sé cómo están las cifras macroeconómicas acá, ni voy a ponerme de manera odiosa a comparar, pero en Venezuela, les repito, tenemos 80% de pobreza. En Venezuela tenemos 60% de pobreza extrema. En Venezuela tenemos un flujo de 5.000 personas diarias yéndose, que de acuerdo con esa proyección, nada más en el flujo de migrantes va a ser una crisis, si no la detenemos, mayor que la crisis humanitaria en Siria. Entonces, estamos hablando de algo, de unas magnitudes que comparadas a otras situaciones son, diríamos nosotros en Venezuela, unos niños de pecho en comparación con lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, bueno, el llamado es a ratificar el agradecimiento, a la solidaridad y de los valores cristianos que muy bien ha sabido demostrar el pueblo hondureño con este envío más que justificado de ayuda humanitaria. Mi opinión sobre el comentario que usted estaba haciendo en el segmento anterior es que en general la democracia no puede ser ingenua, la democracia no puede poner todas las plataformas, las avenidas para suicidarse. Eso lo hicimos nosotros en Venezuela y perdimos
nuestras instituciones, porque se le abrió a través de los mecanismos pacíficos de electoral las puertas a corrientes y a proyectos antidemocráticos que se sabían iban a secuestrar el Estado y convertirlo en un sistema autoritario hegemónico con tendencias totalitarias. Parece que no aprendimos esa lección que a sangre, sudor y lágrimas sí aprendieron, por ejemplo, en Alemania, donde hoy en día, después de esa tragedia de la Segunda Guerra Mundial y después de concluida la Guerra Fría, no se le permite el acceso al poder a corrientes totalitarias, llámelas neonazis o comunistas, porque se sabe de antemano que una vez instalados secuestran la institución y después para sacarlo, entonces es complicado y eso en algunos casos implica la violencia. Bueno, embajador, entonces ya en la parte final, ¿qué mensaje le enviaría usted a los venezolanos que radican primero en nuestro país? Sí, excelente cerrar con una nota para mis connacionales. Ya nos hemos reunido con la mayoría de las personas connacionales que están acá y tengan la fe, tengan la confianza, como ya se los he ratificado, que su representante diplomático va a estar con ustedes. Deben sentirse representados con esta gestión que estamos haciendo y tienen todo nuestro apoyo. Igualmente al pueblo hondureño queremos seguir estrechando nuestros lazos de fraternidad en el ámbito cultural también y queremos que ustedes nos ayuden o nos sigan ayudando en este proceso hacia la transición democrática en Venezuela. Yo seguiré cada vez que me inviten a los medios de comunicación o en cualquier espacio llevando el testimonio de lo que significa el socialismo del siglo XXI, de lo que significa el mayor desastre creado por el hombre en la región, en América Latina, en este siglo. De manera que agradezco, por cierto, también nuevamente que nos hayas abierto las puertas, don Armando, de este espacio y será para una próxima oportunidad cuando podré compartir con ustedes.